voy a referirme a una patología que es consecuencia de las patologías de rinofaringe, que es la otopatía serosa. Se ve y se escucha, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto. Entonces la definimos como una acumulación líquida en oído medio, con tímpano íntegro, sin signos de inflamación aguda, que persiste por más de 3 meses. Tenemos que considerar dentro de las funciones de la trompa de Eustaquio, que son la ventilación, la protección, el drenaje con la depuración de secreciones, que son las 3 funciones de la trompa que pueden alterarse cuando existe una alteración a este nivel, y provocar alteraciones también a nivel del oído medio, como una otitis o una otopatía serosa. ¿Qué es lo que causa la disfunción de la trompa de Eustaquio? Varias causas, y la disfunción tubaria es la primera condición, la condición inicial para generar la otopatía serosa. Entonces, como decimos, esto se puede deber a factores orgánicos, como puede ser la compresión mecánica de la trompa, que puede ser secundaria o a una hipertrofia adenoidea, que es lo más común en los niños, o a tumores de Cabum, que es lo más común en los adultos, o también a factores funcionales como la disfunción justamente de la trompa. También tenemos que considerar la trompa patulosa, la trompa siempre abierta, que es una patología bastante odiosa porque produce otopatía serosa que es muy difícil de resolver. Esto se puede ver también, no la trompa patulosa, sino la disfunción de la trompa a edema por cuadros alérgicos o infecciones rinosinusales. Entonces, tenemos que considerar algunos factores de riesgo o predisponentes. Tenemos varios, pero fundamentalmente he destacado acá algunos, como son las alteraciones a nivel de la cabeza y cuello y base de cráneo, adenoiditis, como bien dijo Steffi hace un rato, alergias, alteraciones de las vías aéreas inferiores, y también el reflujo gastroesofágico. Todos estos factores son predisponentes a esta patología. Pero tenemos que tener en cuenta que es una enfermedad multifactorial del oído, que tiene una alta participación, en la cual tienen una alta participación los catarros y las patologías de las vías aéreas superiores. Tiene la particularidad, como veremos después, que es poco sintomática, y es bastante fluctuante la sintomatología. Su tratamiento está poco sistematizado, en general, el tratamiento médico me refiero, ¿no? Y a menor edad del paciente tenemos un mayor compromiso del oído. Tiene una tendencia de un 80% de los casos a la resolución espontánea. Lo que hay que tener en cuenta es que hay un 20% que no tiene resolución y son los pacientes que hay que tratar. Y que puede dejar secuelas y evolucionar hacia patología crónica del oído medio. Eso es lo más importante. Con respecto al diagnóstico, como decíamos recién, es una patología poco sintomática, de manera que en la anamnesis, fundamentalmente si tenemos un paciente adulto no hay demasiado problema porque nos va a relatar que siente el oído tapado, que escucha menos, pero en un niño es mucho más difícil. Podemos evaluarlo a través de trastornos de la conducta, falta de atención en la escuela, o que pone el televisor muy alto, que la mamá lo nota, o la maestra lo nota en la escuela. Pero la verdad es que con respecto a la anamnesis es bastante difícil de hacer un diagnóstico, sobre todo, insisto, en un niño, a través de la anamnesis. Y tenemos nuestro ayudante, que es la otomicroscopía, que es fundamental. Podemos ver acá, este es un oído derecho, este superior, inferior, anterior, posterior. Fíjense ustedes cómo tiene una protrusión de la apófisis corta del martillo, con una desaparición del triángulo luminoso. Entonces una característica de cambio de color de la membrana timpánica, con aumento de la irradiación de la vascularización, que es una vascularización como radiada. Podemos tener distintas imágenes, por supuesto. Acá, por ejemplo, tenemos burbujas, quiere decir que hay aire y hay líquido en el oído medio. Y en este otro caso, por ejemplo, que ante la presión con el espéculo de Siegel, fíjense que el oído, la membrana timpánica no se mueve, quiere decir que hay líquido acá ocupando espacio, ocupando el espacio que debería tener el aire normalmente. Tenemos diferentes imágenes, por ejemplo acá tenemos burbujas y tenemos líquido. Acá tenemos en este oído izquierdo superior, inferior, anterior, posterior. Acá tenemos el mango del martillo y tenemos un nivel líquido
y además tenemos líquido en el resto de la membrana timpánica. En cambio acá tenemos un proceso asociado que es una otitis media aguda que puede suceder durante el episodio de la otitis media, de la otopatía serosa, puede suceder eventos agudos, los cuales hay que tratarlos con antibióticos, a diferencia de la otopatía serosa simple. Entonces acá tenemos el tímpano bombado sobre la base del derrame. En este otro caso, como veíamos recién, este tímpano responde con, fíjense cómo se mueven las burbujas ante la presión con el espéculo de Siegel, quiere decir que más o menos por la otomicroscopía y por las características de la membrana timpánica, el color, la movilización, la movilidad de la membrana timpánica, podemos evaluar más o menos las características del derrame. Por ejemplo, en este es un derrame seroso, porque como decía antes, tenemos aire y tenemos líquido. Acá tenemos, que es lo que veíamos recién, una otopatía serosa bilateral, donde tenemos líquido, que es bastante mucoso, mucoide, tenemos un aumento de la vascularización. En este oído derecho tenemos un nivel líquido, con algunas burbujas, pero tenemos líquido. Y este tímpano, por ejemplo, este oído izquierdo, tenemos la apófisis corta prominente, una lateralización del mango del martillo, una atelectasia donde podemos observar la articulación incudo-estapedial, y tenemos un tímpano pajizo, que es bastante característico de la otopatía serosa. En cambio, en este oído izquierdo, superior, inferior, anterior, posterior, tenemos una métula, y fíjense ustedes el color azul que tiene el tímpano. Esto es lo que llamamos un tímpano azul idiopático, que es bastante característico de los procesos que son crónicos, porque acá, además hay extravasación sanguínea. Entonces, además de existir moco en el oído medio, a nivel de la mastoides, de las celdas mastoides, también existe líquido. Y esto es muy importante en estos casos, como veremos después, dentro de los estudios radiológicos, hay que pedir una tomografía computada, no solamente radiografía simple, porque hay que hacer diagnósticos diferenciales, por ejemplo, con un golfo de la yugular alto, que protruye en el oído medio, porque si decidimos hacerle un tratamiento que es lo adecuado, colocarle un diábolo, podemos hacer un desastre. Entonces, esta es una forma clínica diferente, más evolucionada y que habla de más cronicidad de la patología. Bueno, también tenemos los exámenes audiológicos. En general solicitamos audiometría, que en la audiometría vamos a encontrar lo típico, pero no hay una curva patognomónica. En general es una hipoacusia conductiva, como verán ustedes, con una vía ósea normal, de 30 a 40 decibeles, sobre todo en los tonos graves, no progresiva, con una timpanometría que tiene una curva plana, tipo B, y con un reflejo negativo. Esto es lo típico, pero no tenemos una curva así patognomónica, insisto, porque podemos tener, por ejemplo, esta curva, en la cual tenemos un oído derecho, que tenemos una curva plana, un oído izquierdo que tenemos más de 30 decibeles, 35 o 40 decibeles, con una vía ósea que puede caer, que cae un poquito en los tonos agudos. A veces se puede ver a pasaje de toxinas hacia la vía, hacia el oído interno a través de la ventana redonda. Esa sería más o menos una explicación. En esta, por ejemplo, que tenemos un oído derecho que es normal, con una curva timpanométrica normal, y con un oído izquierdo con una curva plana. Es decir, tenemos diferentes tipos de curvas. Acá, por ejemplo, podemos hablar de que hay un promedio en el oído izquierdo de 15 decibeles de pérdida, y en el oído derecho de 25. Entonces esto también nos habla de la posibilidad de que este derrame sea un derrame seroso, o que después de un tratamiento haya mejorado la audición y la otomicroscopía. De todas maneras, en cambio, en esta no. En general, lobobiometría podemos pedir en los niños más grandes, porque en realidad en los niños chiquitos es bastante difícil condicionarlos, y también es cierto que con respecto a la audiometría, en los niños pequeños es difícil condicionarlos y hacerles una audiometría. Por eso tenemos este método objetivo, que es la timpanometría, y que nos da la seguridad de que hay o no líquido. Por supuesto que siempre debemos tomar esto como que son estudios complementarios, como realmente lo son, y no
guiarnos solamente por una audiometría, sino es un conjunto de cosas: la clínica, la otomicroscopía y la audiometría. Acá tenemos otro tipo de curvas audiométricas, con una logoaudiometría en la cual se tomó solamente el umbral de palabra, porque evidentemente que es compatible con una audiometría que tiene 40 decibeles, porque es difícil hacer una logoaudiometría, como decía antes, en un niño, con una curva plana. Bien, dentro de los estudios radiológicos tenemos que solicitar una radiografía de perfil de cabo para evaluar el tamaño de las adenoides, como recién decía Stephanie, y también, como ven acá, también debemos evaluar el estado de los senos paranasales. Si hay compromiso de los senos paranasales en una radiografía mentonasoplaca, y la tomografía computada, como les decía antes, en determinados casos, como por ejemplo en el caso del tímpano azul idiopático, para evaluar si no hay un compromiso, un golfo yugular procedente, o si no hay un compromiso de los cornetes. En ese caso, si pedimos una tomografía de macizo craneofacial, podemos tener la posibilidad de evaluar cómo están las fosas nasales y también cómo cómo está el oído. También podemos pedir estudio de evolución atípica y funcionalidad del velo del paladar, que eso en general lo hacen las fonoaudiólogas, y el laboratorio para descartar que haya, perdón, que haya procesos alérgicos o inmunológicos. Disculpen. Con respecto al tratamiento, entonces tenemos que encarar los antecedentes rinosinusales y otológicos, como dijimos, y los tratamientos previos. Entonces, en ese momento, si nosotros consideramos, porque tenemos que tener en cuenta que hay un 80% de esta ortopatía serosa que evoluciona espontáneamente hacia la curación, y el 20% que tenemos que tratar tenemos que tenerlo en cuenta. Y en este caso, para encarar un tratamiento, tenemos que tener en cuenta la edad del paciente, la estación del año, porque tienden a mejorar en verano, en primavera y verano. Entonces encaramos un tratamiento médico o quirúrgico, como después veremos. Tenemos que hacer una evaluación de las adenoides y otras evaluaciones, como decíamos antes, con respecto a la funcionalidad del velo del paladar, el laboratorio y la devolución atípica. Entonces, en el tratamiento tenemos que considerar corticoides, que pueden ser locales y por vía oral, tubos de ventilación, como vemos acá hay distintos tipos de tubos, como después veremos, adenoidectomía y audífonos. En el caso de que nosotros tengamos un niño, por ejemplo, que tiene una hipoacusia neurosensorial, y que estamos esperando que crezca, que tiene una ortopatía serosa importante, o un niño, por ejemplo, muy pequeño, que no podemos hacerle la cirugía porque tiene una insuficiencia velopalatina, no podemos colocarle tubos cuando es muy pequeño, podemos, para ayudar a su desarrollo lingual y su desarrollo, fundamentalmente el desarrollo del lenguaje, le podemos colocar audífonos. Eso sería una instancia extrema, pero bueno, hay que hacerlo cuando está indicado. Con respecto al tratamiento médico, nosotros utilizamos en el tratamiento médico corticoides, fundamentalmente betametasona por vía oral, 1 miligramo por kilo día, en dosis decrecientes a partir del cuarto día por un término de 10 a 12 días. Se puede asociar al uso de corticoides tópicos, como por ejemplo fluticasona o mometasona, y en el caso de que exista una sobreinfección, como por ejemplo una otitis media aguda, como veíamos anteriormente, administrar antibióticos para el cuadro agudo. Y también, por supuesto, realizar el tratamiento de la patología rinosinusoadenoidea y alérgica. En general utilizamos solo corticoides, como dije recién, no utilizamos ni acetilcisteína, ni ¿cómo se llama? Antihistamínicos, porque se ha demostrado que no tienen efecto
Con respecto al tratamiento quirúrgico, ¿cuándo vamos a pensar o encarar un tratamiento quirúrgico? Ante el fracaso del tratamiento médico, cuando persiste el derrame por más de 6 meses, cuando existe una hipoacusia conductiva bilateral mayor a 30 decibeles, cuando existen alteraciones estructurales o posicionales de la membrana timpánica, y en los casos de otitis media recurrentes. Siempre, como decíamos al comienzo, hay que considerar, es una patología en la cual hay que considerar un caso, cada caso en particular. Con respecto al tratamiento quirúrgico, adenoidectomía sí, no, más, menos tubos de ventilación, en general, independientemente del tamaño de las adenoides, nosotros indicamos la adenoidectomía, además de los tubos, para el tratamiento quirúrgico, porque como había comentado Stephanie, tenían en las adenoides existe un reservorio bacteriano que puede, a través de la trompa, producir mantener o producir el traslado, el traspaso de enzimas proteolíticas, que son las que quedan a posteriori de una infección o de un reservorio bacteriano, mantener la autopatía serosa. Entonces, en general, hacemos la adenoidectomía salvo que esté contraindicada, como por ejemplo en una insuficiencia velopalatina. Existen diferentes tubos de ventilación, de diferentes materiales, de diferentes tamaños, de diferentes materiales, como digo, teflón, silicona, y están los tubos, los diábolos, o los tubos en T, que son tubos cortos, que son para otopatías serosas que necesitan larga duración, y mantenerse colocados durante mucho tiempo, y los tubos en T largos. Después veremos cómo lo hacemos. En general se coloca el diábolo en el cuadrante anterior inferior, a no ser que pretendamos que duren durante mucho tiempo, que permanezcan durante mucho tiempo, entonces en ese caso lo hacemos en el cuadrante anterior superior. Disculpen, pero estoy saliendo de una virosis, no una adenoiditis. Entonces, como dijimos antes, diábolos o tubos en T, cortos o largos. Eso es lo que utilizamos para el tratamiento quirúrgico. Los colocamos, como dijimos, a través de una meningotomía, generalmente en el cuadrante anterior inferior, y si queremos que duren durante mucho tiempo, los colocamos a nivel del cuadrante anterior superior. Acá fíjense en este video, cuando colocamos el tubo, haciendo la maniobra con el espéculo de Sigl, cómo se mueve el tímpano y responde, porque quiere decir que acá hay aire. Entonces, se efectúa la meningotomía, se aspira el moco, y después se coloca el diábolo o el tubo en T. La colocación de esos diábolos puede tener complicaciones. Por ejemplo, la otorrea, que merecería otra charla, porque la verdad que es la complicación más frecuente, y hay que considerar que cuando la otorrea persiste durante mucho tiempo, en pocos casos, afortunadamente, hemos tenido que extraer los tubos porque los rechaza el paciente o porque tiene una otorrea persistente. Pero repito, eso es motivo de otra charla, y no hay tiempo para eso. Pero eso es la principal complicación. También puede existir la expulsión precoz del tubo de ventilación, que bueno, se vuelve a colocar si es necesario. La obstrucción en la luz del tubo, que puede ser obstruido por una costra de sangre. Puede existir una perforación residual de la membrana timpánica. La hialinización, que existe siempre, generalmente cuando el tubo se extruye, porque cuando el tubo se extruye, va siguiendo este camino. Es decir, si se coloca en el cuadrante anterior inferior, o en el anterior superior, se va eliminando como un cuerpo extraño, va siguiendo este recorrido y sale hacia el conducto. De manera que generalmente quedan placas de hialinización a este nivel. Granulomas en la luz del tubo, que son perfectamente tratables con gotas.
y la recidiva de la otitis media con efusión, otitis media secretora, que la realidad es que en ese caso hay que volver a poner los diábolos y en un cuadrante que sea el antero superior generalmente, o un tubo que sea de larga duración. Bueno, yo consideré que era interesante presentar algunos casos hipotéticos, por ahí no son casos puntuales, para ver que cada caso necesita, cada paciente necesita un tratamiento especial o apuntando al paciente, porque por eso digo que ese difícil tratamiento no está estandarizado, un tratamiento quirúrgico en general, porque hay que considerar casos muy específicos que necesitan un tratamiento puntual. Por ejemplo, si tenemos este niño de 5 años que consulta por una sospecha de hipoacusia, y cuando lo examinamos y le hacemos la anamnesis, vemos que tiene dislalias, que tiene catarro de vías aéreas superiores a repetición, y que tiene hiperactividad, sobre todo en la escuela, evidentemente probablemente puede ser por una hipoacusia. No solamente en la escuela, sino en la casa, en el comportamiento diario, digamos. Es un niño de 5 años que en el nacimiento tuvo transmisiones acústicas normales y no tiene antecedentes patológicos perinatales. Entonces, en el examen otorrinolaringológico vemos que tiene amígdalas grado 1, que no son obstructivas, tiene una leve hipertrofia de cornetes y también tiene seguramente una leve hipertrofia de adenoides porque las amígdalas son grado 1. En la otoscopía vemos que este es un oído derecho, superior, inferior, anterior, posterior. Acá vemos el mango del martillo, el yunque, la articulación incudestapedial. Entonces vemos una telectasia grado 2, además del líquido que tiene el oído medio. Entonces podemos decir que este es un oído medio activo. De manera que esto le produce, esta automicroscopía le produce una hipoacusia de 35-40 decibeles promedio, con una lobobiometría concordante y con una timpanometría con una curva plana. Este niño, siempre nosotros intentamos hacer un tratamiento médico, salvo en la otopatía serosa que tiene un tímpano azul idiopático, porque sabemos que ese paciente tuvo extravasación sanguínea a nivel del oído medio, a nivel de la mastoides, y no va a funcionar con el tratamiento médico. Pero la realidad es que esto nos va orientando hacia esta automicroscopía y los antecedentes y la audiometría, los estudios audiológicos nos orientan a que vamos a terminar haciendo un tratamiento quirúrgico. Ahora, el planteo es, del tratamiento quirúrgico, ¿qué hacemos de todo esto? Porque el niño tenía una amígdala pequeña, grado 1, no obstructivas, pero hay algunos colegas que piensan que se puede hacer una miringotomía y colocación de diábolo solamente, o una adenoamigdalectomía y miringotomía solamente. Entonces nosotros elegimos hacer una adenoidectomía y colocación de diábolos en este caso, para resolver el tema de la hipoacusia, que le colocamos un diábolo, no un tubo en T. Le colocamos un diábolo porque es un oído que estuvo virgen de tratamiento quirúrgico. Entonces, necesitamos ventilarlo, y cuando se ventila por primera vez, la elección es colocarle el diábolo, a no ser que sea, insisto, un tímpano azul idiopático, que ahí es otra forma clínica que necesita otro tratamiento. Bueno, acá tenemos otro caso, una niñita con síndrome de Down, 3 años, pongámosle que tiene, con antecedentes de catarros de vías aéreas superiores recurrentes, una CIB que está resuelta, con retraso en la adquisición del lenguaje. Esto es fundamental en los niños con síndrome de Down y en los niños que tienen algún tipo de problema neurológico asociado, porque el hecho de ventilarle los oídos si tiene la otopatía serosa es fundamental para ayudarlos a aprovechar mejor sus otras terapias. Además, esta niña tuvo otitis recurrentes, 7 episodios en un año, 3 episodios en el año siguiente, y eso que estábamos en pandemia.
con lo cual no estaba expuesta a contagios. En cada episodio le supuraron ambos oídos, realizó tratamiento médico con amoxicilina y amoxiclavulánico, tiene una radiografía de Kabum con estas adenoides, que son grandes, una hipoacusia de 30 decibeles en ambos oídos, con una curva plana y reflejo negativo. Entonces, la conducta, en este caso, es colocarle diábolos. Diábolos en ambos oídos, porque por más que sea una niña chiquita, convengamos que en los pacientes con síndrome de Down hay que tener una consideración especial con estos pacientes, porque las patologías en el síndrome de Down, las más frecuentes en oído medio, son la otopatía serosa. En un 90% de los casos, la patología de oído medio del síndrome de Down es otopatía serosa. Y la realidad es que con el tratamiento médico no ceden. ¿Por qué? Porque la trompa tiene no es una posición especial, sino que tiene un tejido especial, una falta de maduración de la trompa, puntualmente en estos pacientes. Entonces, no hay que esperar a que sean más grandes, porque, insisto, les va a interferir en la adquisición del lenguaje y en una serie de tratamientos que ellos pueden hacer de estimulación precoz. Entonces, por eso es que en general cuando tenemos un paciente con síndrome de Down, apuntamos puntualmente a ventilar los oídos, hasta que sean más grandes y la trompa madure. Bien. La colocación de un tubo en T, que es una posibilidad, en estos casos no. Siempre elegimos primero colocarle diábolos, porque aparte es una niña chiquita. Y la desventaja que tienen los tubos en T, largos sobre todo, es que cuando se extruyen, puede quedar una perforación timpánica residual. Bueno, este otro paciente, un paciente de 1 año, con antecedentes de fisura labiopalatina, que fue derivado por el pediatra porque tiene una persistencia de su oído medio con moco. El oído medio está ocupado. Fíjense, en este oído izquierdo, nosotros vemos burbujas, quiere decir que aire hay, pero también hay líquido. Este es un oído izquierdo, superior, inferior, anterior y posterior, y el derecho debe estar igual. Entonces, la pregunta sería, ¿utilizamos medidas preventivas? ¿Hacemos tratamiento médico y vigilancia del paciente hasta que crezca? ¿Hacemos tratamiento quirúrgico primero? Fíjense que como tiene antecedentes de fisura labiopalatina, obviamente en el supuesto caso de que hiciéramos un tratamiento quirúrgico no le indicaríamos la denodectomía, y además tiene 1 año. Entonces, lo ideal sería utilizar medidas preventivas y hacer vigilancia de expectación armada, digamos. Es decir, ante cualquier patología que se ponga, de cualquier manifestación de una complicación de la otopatía serosa, ventilarlo hasta que crezca y hasta que esté en condiciones de ser resuelta su fisura labiopalatina y se le pueda hacer un tratamiento quirúrgico de sus oídos. Entonces, optamos por esto, por la vigilancia o expectación armada, y si fuera necesario, hacer el tratamiento quirúrgico. Entonces, ese mismo niño, a los 6 años, ya realizó la cirugía reparadora de la insuficiencia velopalatina y tiene este oído. Lo fuimos controlando, pero ya a los 6 años tenemos este oído que tiene una métula, que tiene la apófisis corta prominente. Fíjense que es diferente a la imagen que tenía cuando tenía 1 año de edad. Este es el mango del martillo, tiene una telectasia grado 2, es un oído medio activo porque tiene moco acá, en el oído medio. Entonces tenemos que ventilarlo. Lo podemos ventilar con un tubo en T, debemos ventilarlo con un tubo que tenga permanencia a largo plazo, y le podemos colocar un diábolo en el cuadrante anterior superior, pero yo preferiría colocarle un tubo en T corto, en todo caso, corto, es decir, que tenga las 2 patitas que se abren en el oído medio, pero que el vástago no sea tan largo, y colocarlo en el cuadrante anterior superior, así permanece durante más tiempo. Hasta que podamos tener un paciente que
que ha madurado su trompa y ha crecido, y ya habiendo resuelto su insuficiencia velopalatina, tenemos mejor pronóstico. Tenemos este niño de 11 años, con ceguera, y entonces se nota un progresivo aumento del mal desempeño escolar que tenía desde antes, catarro de vía aérea superior, alteración en su sociabilización, irritabilidad permanente, y además de la insuficiencia ventilatoria nasal. Entonces a este niño sí justifica pedirle una tomografía computada de peñascos o de macizo craneofacial para evaluar cómo están los cornetes, cómo están las fosas nasales, si tiene adenoides grandes o no, que probablemente no porque tiene 11 años, pero teniendo esta imagen otomicroscópica con moco en el oído medio, con aumento de la vascularización, con desaparición del triángulo luminoso, prácticamente el mango se ve como detrás de un vidrio translúcido, con prominencia de la apófisis corta. Entonces, con esta radiografía de Kaun, que no se distingue bien, quizás sería prudente hacerle una tomografía computada para evaluar cómo están las fosas nasales. Entonces le colocamos tubos de ventilación con o sin adenoidectomía y o tratamiento de los cornetes. Hacemos una incisión en el cuadrante anterior inferior. La realidad es que como este paciente también es virgen de tratamiento, se le puede hacer una incisión en el cuadrante anterior inferior y colocar un diábulo para ayudar, porque tras que tiene la ceguera, hipoacusia, es imposible la sociabilización y todos los tratamientos que se pueden efectuar para su patología. Bueno, entonces como conclusiones podemos decir que la otitis media con efusión, otopatía serosa, otitis media secretora, que tiene varios nombres, pero todos se refieren a la misma patología, es una de las patologías de mayor prevalencia en la población pediátrica. Y a pesar de que la mayoría de las veces esto, como dijimos antes, tiene un curso benigno, que tiene una evolución hacia la curación espontánea, depende de la época del año, depende de la edad del paciente, etcétera, etcétera, que puede permitirnos a veces un manejo conservador o expectante, siempre tenemos que tener conciencia que existe el riesgo de que si nosotros perpetuamos en ese paciente una hipoacusia, en un paciente que tiene desarrollo de su lenguaje, desarrollo de sus aptitudes psicomotoras, como veníamos antes, o de sus habilidades sociales, tenemos que tratarlo y hay que apuntar a eso fundamentalmente. Entonces hay que estar atento a esto. Y además, los riesgos de la otitis media con efusión de derivar en una patología crónica del oído medio, como puede ser una otitis media crónica exudativa, que es lo mejor que le podría pasar, una perforación timpánica simple porque ayuda a ventilar el oído medio, pero tenemos el riesgo grave de la telectasia, que es una de las secuelas o de las complicaciones a las que puede llevar la otopatía serosa si no es tratada a tiempo, la telectasia de diferentes grados, por supuesto, como la telectasia grado 3, y aún la otitis media crónica colesteatomatosa. Pero como dijimos recién, es muy importante tener en cuenta un tratamiento individualizado. Cada individuo en particular debería tener, o quizás puede tener un tratamiento diferente de acuerdo al caso, por eso puse diferentes situaciones, y un seguimiento, por supuesto, a fin de constatar que la ventilación del oído medio sea la correcta. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias por su atención.